¿Cómo andan? Buenas tardes, mi nombre es Martín Reinaudo y hoy, jueves 27, a las 5:30 de la tarde, les quiero dar la bienvenida desde Rosario. Estamos transcurriendo el octavo día de nuestro Congreso Presid. Les quería agradecer por sumarse a esta charla, nombrada La importancia de incluir fungicidas multisitio para el manejo de enfermedades foliares en trigo, que estará a cargo del ingeniero Andrés Fabris. A lo largo de esta presentación que estamos a punto de ver, ustedes van a poder ir enviando sus preguntas en la parte que tienen a la derecha de sus pantallas y al final de la presentación vamos a tener un espacio de intercambio en vivo para poder contestar alguna de estas preguntas. Recuerden también que en el menú de la página, en la página superior, tienen una sección llamada Asistentes, donde pueden buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso e iniciar chats y reuniones con ellos para evacuar dudas y consultas. Recuerden, pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde van a encontrar entrevistas en vivo en los breaks, con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para asistentes. Y para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso APRESID en sus publicaciones y así, formar parte de nuestra comunidad. Paso a presentar brevemente a Andrés Fabris. Andrés es ingeniero agrónomo y gerente de productos de fungicida e insecticida de Argentina en la empresa UPL, una de las empresas del agro, de las 5 empresas del agro más grandes a nivel mundial, de origen indio. Y ahora sí, director, ya vamos adelante, por favor, con la presentación de Andrés. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Fabris Rotelli. Soy gerente de fungicidas e insecticidas para UPL Argentina. Vamos a dar comienzo a la charla en la cual vamos a hablar de la importancia de incluir fungicidas multisitio en el manejo de enfermedades foliares en el cultivo de trigo. Vamos a ver rápidamente en la agenda los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco del panorama sanitario del cultivo de trigo y un reconocimiento de las principales enfermedades foliares o las más importantes a nivel país. Vamos a hablar también un poco del perfil sanitario de las variedades de trigo que hay disponibles hoy en el mercado, también de la importancia de incluir fungicidas del tipo multisitio para los controles químicos. Vamos a hablar de Tridium también como herramienta y solución que aporta UPL frente a este panorama de enfermedades. Vamos a hablar del posicionamiento del producto, algunos resultados, algunos ensayos y las recomendaciones finales. Bien, entrando de lleno en lo que son las enfermedades más importantes del trigo, las del tipo foliar, podemos arrancar hablando de roya anaranjada, la cual los principales síntomas se observan en hojas y tallos, estas pequeñas pústulas redondas y color anaranjado, más bien agrupadas. También pueden tener color marrón más claro o un poco más oscuro, y las condiciones predisponentes para esta enfermedad suelen ser los días templados, humedad, condiciones de alta fertilización en el lote y altas densidades de siembra. Pero a tener en cuenta, y mucho cuidado con esto, que ya es resistente a trazoles y esto ya se confirmó hace más de 10 años. Seguimos con roya amarilla. Roya amarilla es una enfermedad que hasta hace unos años atrás estaba, digamos, en forma tranquila en el país, pero la reconocemos con estas fotos, son pequeñas pústulas, un poco más chicas, redondeadas, de color amarillo o anaranjado, y suelen presentarse en forma alineada. A veces en las puntas de las hojas se suelen agrupar y se pueden llegar a confundir con anaranjada. Las condiciones predisponentes para este tipo de enfermedad son temperaturas de 10 a 15 grados y alta humedad relativa. El viento es el método, la forma de dispersión de las esporas, donde a días ventosos es muy probable que esté roya dando vuelta por los lotes, y el rocío frecuente, lo que se llaman horas de mojado sobre la hoja, también son factores predisponentes para esta enfermedad. La novedad acá es que hace unos 3 o 4 años atrás se han detectado nuevas cepas que a lo que era la roya amarilla histórica a nivel nacional son mucho más virulentas y agresivas. En cuanto a mancha amarilla, los síntomas que se presentan son principalmente en hoja y en vaina, este famoso halo amarillo con forma de ojo, con un centro marrón más necrosado, y las condiciones predisponentes son temperaturas más cálidas, 18, 28, 30 grados, alta humedad relativa. Esta enfermedad se transmite a través de semillas, o sea que la semilla ya viene infectada, y es bastante normal la falta de rotación de cultivos, sobre todo en la zona sudeste de provincia de Buenos Aires, donde hay bastantes problemas con esta enfermedad. Y del año pasado ya se ha confirmado la resistencia de la familia de estrovirunias y algunos triazoles. Y por último, digamos,
pero no menos importante, no nos trae demasiados problemas al día de hoy, es septora o septoriosis. ¿Qué síntomas tiene? Son en hojas y vainas normalmente, en las inferiores, luego tiende a subir en la planta. Se observan estos puntos cloróticos que se van alargando, se van deformando, color amarronado, y podemos ver esta puntuación color negro, pequeños puntitos negros, que son los picnidios, es una forma de reconocerla más fácil, digamos, y también requiere temperaturas más bien moderadas, de 10 a 15 grados, con altas condiciones de humedad relativa y lluvias. Bien, entonces esto nos deja hablar del contexto actual, en donde la resistencia roya anaranjada y a mancha amarilla, con detecciones muy tempranas en el estadio de macollaje, ya se vienen dando en las últimas 2 o 3 campañas. Continuamos controlando roya anaranjada con mezcla de triazoles y estrobirulinas, pero ya sabemos que las triazoles son resistentes, la enfermedad es resistente a los triazoles hace unos 14 o 15 años atrás. Entonces estamos forzando el sistema a que el único control lo ejerza la estrovirulina, y esto en mediano o corto plazo creemos que va a poder traer aparejada también la resistencia a esta familia química. Las nuevas cepas que mencionaba antes de roya amarilla, muy virulentas, que son provenientes de Europa, pero al ser nuevas en el país todavía la presión de selección que hemos ejercido con los fungicidas fue baja, por ende la estamos controlando relativamente fácil todavía. Un dato interesante, que el 70% del trigo que se siembra a nivel país es de una única variedad, que obviamente apunta a alto rendimiento, pero tiene sus particularidades fitosanitarias, y luego vamos a profundizar en el tema. Y la última campaña, y esta aparentemente en algunas zonas también va a ser parecida, fue parcialmente o seca, y cuando vamos a los lotes estamos viendo que hay roya dando vuelta, alguna mancha dando vuelta, y eso se explica por las horas de mojado y el movimiento que provoca el viento, provoca la infección entre lote y entre lotes también. Y acá surgieron las primeras preguntas en la campaña pasada. ¿Qué hacer en estadios muy tempranos, anteriores a Z30, Z31? Estamos ahí en macollaje o próximos a, y ya encontramos fuente de inóculo de estas enfermedades, roya anaranjada, amarilla, mancha. Y las preguntas venían si hay que controlar. Sí, efectivamente, tenemos que controlar con la herramienta adecuada estas enfermedades, aunque bien sabemos que falta mucho todavía para la construcción del rinde en el cultivo del trigo, que se da aproximadamente de hoja bandera y hoja bandera -2, el 80% de la definición del rendimiento. Esto a mí me gusta para recordar un poco y situarnos un poco en un texto y ya darnos cuenta que no es tan fácil contar enfermedades, sino que tenemos que volver un poco a las bases. Y este es el famoso triángulo epidémico o de la enfermedad, en donde los 3 intervinientes principales son el patógeno, el cultivo y el ambiente, y en el centro el hombre con el manejo, obviamente. Y acá entran a jugar un montón de factores que nosotros manejamos día a día y vamos haciendo elecciones: variedad, estructura de cultivo, perfil sanitario; el ambiente, las rotaciones, la producción, fertilización, rocío, lluvia y demás. Y por otro lado, todas las enfermedades de las cuales ya venimos hablando mucho, y cuáles son todas las interacciones que se van dando en este triángulo, en esta pirámide. En cuanto al perfil sanitario de las variedades de trigo del mercado, es importante hablar del tema. Esta información es pública, la pueden bajar tranquilamente de la página del INASE o del INTA Pergamino. Están, no sé si todos, pero la gran mayoría de las variedades que hoy se están comercializando, y yo acá marco en unos rectángulos o cuadrados de color rojo, estos colores rojos o amarillos o verdes o anaranjados, que indican los casos de algunas variedades que tienen algunas particularidades en cuanto a su sensibilidad según las enfermedades. Cada columna es una enfermedad. Tenemos roya a la hoja, roya al tallo, que en líneas generales no reviste mayores problemas. Ahí las variedades en cuanto al perfil genético se comportan muy bien contra esta enfermedad. Roya amarilla, ya estamos viendo que ahí se empieza a complicar esos colores rojos que vemos, y bastante más complicado es el complejo de mancha, en donde acá entraría básicamente septoria y mancha amarilla. Entonces, me parece que para empezar a construir un manejo sustentable y sostenible y efectivo de estas enfermedades, en las cuales ya algunas ya son resistentes, es muy importante partir de hacer una elección correcta del varietal, y en caso de que ya lo tengamos, saber con qué nos podemos encontrar y qué herramienta química vamos a aplicar para controlar estas enfermedades en forma eficiente. Ahora bien, hago una pregunta: ¿por qué es importante incorporar un fungicida multisitio? Y yo agrego: ¿y cuál es la importancia del mancozeb dentro de esta familia química de los llamados multisitios? Y acá tenemos varias respuestas. Esta es información pública. Al que le interese y tenga tiempo, los invito a que ingresen en la página de la FRAC. La FRAC es un organismo europeo que está integrado básicamente por las empresas del rubro, en donde lo que hacen básicamente es ir censando y monitoreando cómo viene la enfermedad, las distintas enfermedades en distintos cultivos,
y cómo están respondiendo los distintos modos de acción de los fungicidas frente a esto. Y alertan en caso de alguna falla o alguna mutación. Y ellos mismos dicen que es un mecanismo de acción multisitio que no presentaría riesgo de resistencia por ser multisitio, y después vamos a ver por qué y qué significa esto. Posee muy amplio espectro de control por patógeno cultivo, es bastante amigable con el medio ambiente, tiene excelente actividad preventiva de contacto, esto es realmente destacable, alta compatibilidad con mezcla con otros productos, fungicidas o insecticidas, actúa por contacto de las esporas del hongo en la superficie del tejido de la hoja. Esto estamos hablando específicamente del mancozeb, ¿sí? Esto se nota mucho a campo. Y es un producto que está altamente recomendado para la FRAC y para todo lo que es el manejo de resistencias a nivel mundial en todos los cultivos y enfermedades, mezclarlos con otros fungicidas con otro modo de acción, como son los monositios, dentro de los cuales entran las estrovirulinas, los triazoles y las carboxamidas. Bien, ahora entrando a Tridium, que es la herramienta que aporta UPL en este escenario complejo de enfermedades resistentes, ya resistentes o muy virulentas, como en el caso de la roya amarilla, y vamos a hablar un poco de la efectividad de la acción del multisitio. ¿Y qué se trata de esto? Usted en el margen derecho de la hoja van a ver lo que viene a representar una célula fúngica de un hongo, y esos 6 números del 1 al 6, encerrados en esos globos color rojo o colorado, donde desde el núcleo de la cromatina, la acción del multisitio, el mancozeb, controla al mismo instante, en simultáneo, todos estos puntos de control, y es por eso que se llama multisitio, y que es muy poco probable, o casi imposible, diría yo, que se vaya a generar resistencia por el uso de este modo de acción, rotando con otros ya tradicionales. Si a eso nosotros le sumamos el punto 7 y 8, que serían el triazol y la estrovirulina, serían 8 puntos de control, lo cual ya estaríamos dentro del mismo fungicida, rotando modos de acción, y es muy poco probable que con el uso de Tridium se llegue a generar algún tipo de resistencia. Ahora bien, creemos dentro de esto que es un fungicida más que ideal para el manejo de estas enfermedades en trigo, a las cuales algunas ya son resistentes. ¿Y por qué? Vamos a ver. Primero, es el primer fungicida triple mezcla multisitio registrado como tal, ¿sí? Es un tono menor, es sistémico, es foliar obviamente y de contacto con acción multisitio. La formulación que tiene el producto es realmente muy, pero muy buena, es un micronizado muy finito, lo cual favorece la disolución en agua, y eso es realmente algo que los productores que ya lo han utilizado lo destacan. Los 3 principios activos que destacan este producto son azosictrobin y tebuconazole, que ya todos lo conocemos, y mancozeb, que yo acá lo resalto en negrita, que tiene casi 600 gramos por kilo de concentración, y se verán que es muy alto. Como multisitio pertenece a la familia de los ditiocarbamatos, y los registros que ya hemos obtenido el año pasado, y por la situación esta reinante de COVID-19 está demorado el SENASA, ya tenemos el registro de roya anaranjada, mancha amarilla, estamos esperando el registro en roya amarilla, y también para el cultivo de cebada para lo que es mancha en red. Y creemos que es una herramienta más que eficiente para manejar las resistencias. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de uso de este producto? Bien, la dosis es de 2 kilos por hectárea. Y es de 2 kilos por hectárea porque a esa concentración de casi 60% de mancozeb por kilo de producto, nosotros nos aseguramos y garantizamos más de 1050 gramos de ingrediente activo de mancozeb por hectárea, que es la dosis que está recomendando la FRAC para manejar todo este complejo de enfermedades resistentes o más agresivas. En cuanto a los porcentajes de incidencia según la enfermedad, estos son valores para que tengan en cuenta, son bastante más bajos de lo que se venía manejando en campañas anteriores. Podemos decir que en roya anaranjada de 2 a un 7% de incidencia, roya amarilla menos de un 15% y mancha entre un 15 y un 30%. La residualidad, que es un dato no menor y que a todo el mundo le interesa saber cuando maneja fungicidas, está en torno, en condiciones normales, digamos, entre los 28 y 35 días, un promedio de 30 a 32 días. ¿De qué va a depender? Justamente de las condiciones ambientales, temperatura, humedad, precipitaciones, y de la presión de enfermedades que estemos teniendo en el lote en ese momento. Vamos a continuar hablando un poco del posicionamiento de este producto, y a mí me parece que este es un producto que es bastante flexible para posicionarlo en un escenario probable o bastante probable de 2 aplicaciones. ¿En dónde? La primera aplicación, si nosotros tenemos presente roya anaranjada, que ya sabemos que es resistente, mancha amarilla, que ya sabemos que es resistente, la primera aplicación con Tridium, que contiene mancozeb, como les comentaba, va a bajar fuertemente el inóculo de todos los patógenos que estén en el lote,
va a liberar al triazol y a la estrovirulina para que colaboren, por otro lado, con el control de estos patógenos, pero van a dar una residualidad bastante interesante para, en caso de llegar a una segunda aplicación cercana de AZ3940, que va a coincidir con el periodo crítico del cultivo, con mucho menos inóculo presente en el lote. Entonces, de ir a una segunda aplicación, va a ser la misma, va a tener chance de ser más exitosa porque va a tener menos inóculo al cual enfrentarse. Y ahora bien, ahí abrimos un poco el juego. ¿Podemos usar algún fungicida mezcla con carboxamida? Sí, se puede usar perfectamente, son muy buenas herramientas, tienen un mayor costo que Tridium y no siempre se traduce en rinde. La opción B es repetir Tridium, no hay ningún tipo de incompatibilidad técnica o físico-química en volver a repetir Tridium, vamos a tener un menor costo que usar una carboxamida y vamos a tener un rinde superior o igual a usar las mismas. Y por último, la opción C es usar una mezcla de triazoles y estrovirulinas, que puede tener un costo igual o menor a usar Tridium, pero creemos que en este escenario, en donde las enfermedades son cada vez más difíciles de controlar y aumentan la resistencia, no va a ser sustentable en el tiempo. Ahora bien, ¿por qué indico yo que es flexible? Y es flexible porque va a ser clave conocer qué enfermedades vamos a querer tratar y vamos a querer controlar con una herramienta que sea efectiva para la misma. Y yo acá planteo algunos ejemplos. Si yo en la primera aplicación tengo pústulas de roya amarilla y no quiero invertir tanto y quiero controlar con alguna mezcla de triazol con estrovirulina, es válido. Y si voy a una segunda aplicación y ya estoy dispuesto a proteger con fungicidas más sofisticados mi periodo crítico de llenado y tengo alguna enfermedad dando vuelta que puede ser resistente o puede ser roya amarilla nuevamente, puedo aplicar Tridium perfectamente, como así también podría aplicar una carboxamida. En cuanto a las carboxamidas, son muy buenas herramientas de control, pero tienen sus particularidades. Primero, son altamente específicas de las enfermedades que van a controlar o controlan mejor. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas carboxamidas que controlan muy bien rollas y algunas carboxamidas que controlan muy bien manchas y otras que controlan, digamos, en forma más pareja y regular los dos complejos de enfermedades. Son productos que se usan netamente preventivos, es donde mejor efecto de control tienen. Y un dato no menor, tengan en cuenta y recuerden que las carboxamidas tienen prácticamente el mismo modo de acción que las estrovirulinas, son inhibidores de la respiración celular, simplemente que actúan en enzimas distintas en pasos anteriores una de la otra en la respiración celular. Y la misma FRAC dice, y ya hay casos de resistencia a carboxamidas no muy lejos de Argentina, caso Brasil, caso Paraguay, caso Bolivia, en donde la misma ya es resistente a varios modos de acción y el uso y el abuso de las carboxamidas puede llegar a generar resistencia. Esto lo justifico con información que está en la página de FRAC y es pública, que ellos mismos recomiendan no hacer más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo y por año. Ahora bien, para la zona del sudeste de provincia de Buenos Aires, en donde mancha amarilla es un problema cada vez más recurrente por la falta de rotación y el inóculo lo tenemos en el suelo, también empezó de la campaña pasada en la zona de Entre Ríos, está bastante más instaurado el uso de carboxamidas en tratamiento de semillas. Y realmente es una excelente herramienta para manejar mancha amarilla, con una residualidad prolongada que estaría casi coincidiendo la finalización de esa residualidad con la primera aplicación de fungicida, en donde ahí sí debería de entrar Tridium para entrar con el manejo de antirresistencias, y en caso de ir a una carboxamida, que en el sudeste tenemos un periodo de llenado más largo del cultivo de trigo, ahí la carboxamida puede dar un plus de rinde. Entonces, yo me estoy respetando el hacer 2 entradas con carboxamidas, que incluye también tratamiento de semillas, y estoy poniendo una molécula como Mancozeb en mezcla, como fungicida multisitio, y voy a estar haciendo un manejo muy eficiente de estas enfermedades que ya son resistentes. Les quiero mostrar algunos de los más de 43 ensayos que hicimos el año pasado, de las zonas para mí más representativas. Hay otras más también, pero por una cuestión de tiempo voy a limitarme a mostrar solo 3. Esto es un ensayo del INTA Pergamino a cargo de Lucrecia Cobretot, la variedad del garrobo, donde van a ver un protocolo bastante completo. El tratamiento 2 y 3 y 4 tiene Tridium en doble aplicación y en primera y en segunda aplicación mezclado con una carboxamida muy conocida bien en el mercado. 5, 6 y 7 son otras mezclas carboxamidas en carboxamidas simple y carboxamidas doble. Y por último, lo que hoy más usa el mercado argentino, que es una mezcla de trovirulina con triazol, el 90% del mercado reina eso, y ahí adentro lo que más participa es azoxi más ciproconazol.
y en donde van a ver en el margen derecho los tratamientos, donde yo marco en verde tratamientos 2, 3 y 4, en donde interviene Tridium, no hay diferencias significativas con otros tratamientos que incluyen carboxamidas en doble o simple mezcla, y la verdad que la performance ha sido más que exitosa en este caso. Un dato de colores, fíjense en el tratamiento número 8, que sería el caso de azoximazepro, también tuvo muy buena respuesta. ¿Y eso por qué? Es porque en el momento en el ensayo la enfermedad que más estaba afectando al cultivo era roya amarilla. Y como les comentaba anteriormente, todavía la seguimos controlando en forma fácil con la mezcla de triazoles y estrobirulinas porque la presión de selección aún es baja. Pasamos de zona, vamos al CREA Marisierras. Esto es un baguette 501, como ustedes saben, el sudeste es la zona por excelencia de cereales de invierno, trigo y cebada. Se apuntan a muy altos rendimientos, 5.800, 6.000 hasta 7.000 kilos. Es un ensayo un poco más abreviado en su protocolo. Primero es doble aplicación de Tridium, el tercero es Tridium y luego una carboxamida muy conocida, y el cuarto, un estrobilina y un trazol también muy conocido, y por último, la misma carboxamida que anterior. Fíjense en que tratamiento 2 y 3, en los cuales participa Tridium, versus el 4, prácticamente no hay diferencia significativa, la discusión pasa a ser más económica o técnica de qué enfermedades estábamos controlando en ese momento. Y para ir finalizando, algunas recomendaciones técnicas. Como ustedes sabrán, UPL está asociado a CASAFI y participa activamente de la FRAC Argentina. Nos comprometemos junto a ellos en cada una de las charlas que nosotros vamos a dar en cuanto a fungicida y manejo de resistencias, a hablar de estas cuestiones, en donde hay que alternar o asociar productos con diferentes mecanismos de acción para evitar generar resistencia, que es básicamente lo que venimos hablando, evitar realizar aplicaciones repetidas de un mismo mecanismo de acción, en caso de no poder alternar o no poder combinar aplicaciones de fungicidas, reservar su uso para el momento crítico del cultivo, conocer mucho más la biología y los ciclos de los patógenos, tenemos que interiorizar y estudiar eso para saber cómo controlarlos mucho mejor. Y por último, y muy importante, respeten las dosis y las recomendaciones indicadas por el Marbete. A lo cual a mí me gustaría agregar lo siguiente, que algunas cosas son tal vez un poco redundantes, pero me parece siempre bueno saberlo. La rotación de cultivo es clave, en donde en el sudoeste, como les diría yo, hacen mucho cultivo de fina sobre fina, entonces mancha amarilla o otras enfermedades es muy probable que la tengamos ahí, y es clave el tratamiento de semilla. El historial del lote y cultivos anteriores, esto aplica para todo, ¿sí? Pero me ha pasado de escuchar casos o ver casos de gente que ha confundido enfermedades con algún síntoma por fitotoxicidad o alguna otra cosa y aplicó fungicidas para no contraer ninguna enfermedad. Usar semilla libre de patógenos y tratada con fungicida me parece que es clave. De hecho, el equipo de INTA Balcarce ya recomienda estudiar cuál es la carga fúngica y cuál es la enfermedad presente en la semilla para hacer un correcto tratamiento de semilla y después en forma foliar. La correcta elección del varietal con buen perfil sanitario me parece que es la base de la construcción de este manejo sanitario efectivo de las enfermedades para los cultivos de trigo. Los monitoreos periódicos de conciencia ya son claves. Tenemos que bajarnos de la camioneta, ir, ver qué enfermedades es, sabemos qué material es, hay condiciones predisponentes, encuentro pústulas, encuentro manchas, ya tengo que tener pensando con qué las voy a ir a controlar efectivamente. La correcta identificación de las enfermedades y la herramienta química es lo que recién les mencionaba. Respetar los umbrales de aplicación y los estadios fenológicos, no es o los estadios fenológicos. No tiene sentido querer ir a controlar enfermedades ya muy adelantado el cultivo cuando ya el rendimiento está muy definido, próximo a definirse. Respetar las dosis de Marbete y los momentos de aplicación, esto es clave. Por favor, no dividan dosis, no subdosifiquen, porque esto tampoco lo digo yo, sino que dice la FRAC. Esto es una forma de forzar el sistema que aparezcan resistencias y no es la idea. Y por último, ya vamos terminando, rotar los modos de acción. Y acá hago un breve paréntesis. La realidad es que no tenemos tantos modos de acción. Tenemos triazoles, tenemos estrobirulinas, las carboxamidas, y de la mano de UPL ingresaron los multisitios, en donde, como les comentaba recién, las carboxamidas con las estrobirulinas son muy parecidos en modo de acción que tienen, son inhibidores de la respiración. Entonces no tenemos muchas más herramientas para rotar. Acá me parece que Tridium viene a participar y a convivir con estas herramientas y las va a ayudar a prolongar la vida útil de las mismas para que sigan siendo eficientes en las enfermedades que tienen que controlar. Y por último, y ya termino, aplico los fungicidas en forma preventiva. Ya hay muchísimas pruebas y está más que demostrado que más preventivos seamos con los fungicidas, vamos a tener mejores niveles de control y vamos a aspirar a muchísimos mejores rendimientos. Esa es la placa de Tridium, para que recuerden.
Dejo mis datos de contacto, cualquier duda o consulta que tengan posterior a esto me pueden llamar, me pueden mandar un WhatsApp, me mandan un mail, y quedo abierto para preguntas que ustedes tengan ganas de hacer. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta presentación, muy interesante. Como bien todos sabemos, el manejo integrado de plagas y el manejo responsable fitosanitario son dos pilares fundamentales de los sistemas de siembra directa, así que me gustaría, digamos, empezar hablando de estos aspectos y vinculándolo al lema del Congreso de este año, que es siempre vivo, siempre verde, y hacer una pregunta un poco general y prospectiva, que es ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta cuando intensificamos y diversificamos las rotaciones en cuanto al manejo integrado de plagas y en este caso particularmente enfermedades? Bien, perfecto, Martín. Bueno, muchas gracias. La verdad que la pregunta es muy interesante y me gustaría empezar a decir que tenemos que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Yo en la presentación hablaba del triángulo, de la pirámide epidemiológica, en donde tenemos que tener en cuenta todos los factores que intervienen en la misma, desde cuál es la variedad que estamos eligiendo, en este caso en el cultivo de trigo, así como también las condiciones, en qué lote, si hubo rotaciones o no las hay, como pueden ser, o en menor medida, como en el sudeste de Provincia de Buenos Aires, en donde se hacen muchos cereales de invierno sobre cereales de invierno, y por ejemplo, mancha amarilla recurrentemente la encontramos en los lotes, y el año pasado ya sabemos que la misma es resistente a la familia de las estrovirulinas y algunos triazoles. Entonces me parece que el manejo integrado de las enfermedades tiene que tocar cada uno de estos puntos, en donde podemos empezar por la base de si yo quiero construir un cultivo de trigo realmente sustentable y sostenible, hacer ese manejo sostenible en el tiempo, tratando de maximizar el rendimiento, haciendo control efectivo de las enfermedades, tengo que saber sí o sí el perfil sanitario de la variedad. En caso que me encuentre, sea asesor y yo ya me encuentro con un cultivo, tengo que saber cuál es la variedad que han sembrado para saber, cuando vaya al campo, cuáles son las posibles enfermedades que me puedo llegar a encontrar, teniendo en cuenta cómo está el clima en ese momento, si se avecinan tormentas, si no, si INTA o algún otro organismo emitió alerta de detección de rollas, como por ejemplo, y en base a eso yo saber o tener en cuenta qué me voy a encontrar, y tengo que elegir qué herramienta química voy a elegir para hacer un correcto control de este tipo de enfermedades. Entonces, la respuesta también es muy abarcativa y hay que tener en cuenta todos estos factores para hacer un manejo sustentable en el tiempo y hacer un correcto manejo de las mismas. Excelente, Andrés. Hablando de ambiente, digamos, varios fueron preguntando, digamos, cómo, teniendo, digamos, en cuenta que entramos en un invierno, estamos en un invierno seco en gran parte de la zona agrícola, ¿qué consideraciones, digamos, podés hacer para esta campaña en cuanto a la aparición de enfermedades? Exacto, sí, exactamente. Digamos que la zona centro-norte de la zona triguera, digamos, del país está atravesando una sequía en algunos lugares de mucha importancia, en otros lugares ya se empieza a complicar. Sin embargo, cuando muchos productores o asesores van a los lotes, empiezan a encontrar enfermedades, muchos casos roya. La roya está asociada principalmente no a la lluvia en sí, sino a la presencia de horas de mojado, de rocío sobre las hojas, y esa es una condición que le gusta bastante a la enfermedad. Primera recomendación, y me parece que es la base de qué es lo que puede pasar, es por favor no hagan ningún tratamiento con triazoles solo, porque como mencionaba varias veces en la presentación, ya sabemos del año 2007 que la roya anaranjada es resistente a varios triazoles. Entonces, no sería la decisión más adecuada ir con un único modo de acción, el cual es resistente contra esta enfermedad. Eso como base. Lo mínimo que podemos hacer, y digamos que sería lo más acertado en esta incertidumbre, sería usar un triazol con una estrovirulina, en donde ahí la estrovirulina estaría haciendo el control de estas pústulas de roya anaranjada que podemos llegarnos a encontrar, y ojalá, si esto se restablezca, esta falta de precipitaciones en los lotes, y llegase a aparecer roya amarilla, ya podríamos tener, o podríamos por lo menos controlar
parcialmente esa potencial aparición de roya amarilla en el lote. Y después, obviamente, hay que estar muy atento a cuáles son las condiciones que pueden llegar a venir por delante en el lote para ver qué otras medidas se pueden llegar a tomar desde herramientas químicas para su control. Excelente, Andrés. Y ya un poco pasando a lo que es resistencia, cuando hablamos puntualmente en rollas, no especifican acá en cuál, pero ¿en cuánto podría retrasarse el rompimiento de resistencia a rollas con la combinación de principios activos y sitios de acción? Bien, muy buena pregunta. Eso es la verdad que va a ser clave y se puede retrasar mucho la aparición. Este tipo de fungicidas como Mancozeb u otros que hay, la verdad es que tampoco son tantos a nivel mundial. Están los productos de origen cúprico, el clorotranil, que capaz es bastante más conocido y también es de la familia de los multisitios. Si nosotros empezamos a tomar conciencia y ya sabemos que roya anaranjada es resistente, mancha amarilla también, y nosotros empezamos a intercalar y a rotar los modos de acción tradicionales como triazoles, estrobilulinas, los últimos más nuevos, hace 12 años aparecieron aproximadamente las carboxamidas foliares y ahora de la mano de UPL los multisitios. Nosotros vamos haciendo un uso eficiente e inteligente de estas herramientas y los vamos rotando, vamos a retrasar mucho en el tiempo la aparición de enfermedades o vamos a romper estas mismas que ya están oficializadas en el país y vamos a hacer un manejo sustentable de estas enfermedades. Obviamente que también va a depender de la misma presión de las enfermedades, de las rotaciones del ambiente y todo esto integrantes de lo que yo antes mencionaba en la presentación. Bien, Andrés. Y después, bueno, un poco contabas para roya anaranjada, pero acá nos llegaba una pregunta que es, en el caso de roya amarilla, ¿a qué principios activos muestra resistencia o bajo control? Bien, por suerte todavía roya amarilla no es resistente a ninguno de los modos de acción que se están utilizando, pero cabe aclarar, y es muy importante que todo el mundo lo sepa, la roya amarilla es la enfermedad más importante a nivel mundial para el cultivo de trigo y es la que mayores niveles de pérdida puede llegar a acarrear de no controlarse efectivamente o directamente de no controlarse. Y también como dato interesante, aparecieron hace unos 2 o 3 años atrás nuevas cepas, principalmente de origen europeo, que a diferencia de la roya amarilla, que en algún momento hubo acá en Argentina, entre los años 20 y 30, hubo un ataque muy grande que prácticamente diezmó a todos los trigos o los pocos trigos que había en ese momento. Estas nuevas cepas de roya amarilla son muchísimo más virulentas y más agresivas, ¿no? Entonces, ¿durante cuánto tiempo vamos a seguir nosotros haciendo un uso y un control eficiente de estos fungicidas tradicionales de roya amarilla? No lo sabría decir porque va a depender de la presión de las enfermedades y del clima principalmente y cuánto se use y no se abuse estas herramientas químicas. En cuanto a roya anaranjada, del año 2007, la misma ya es resistente a la familia de los triazoles. Entonces, seguir controlándola con triazoles y estrobilulinas es seguir forzando la herramienta como tal a que solamente la estrobilulina ejerza un control, el triazol estaría haciendo muy poco control, muy poca ayuda en lo mismo, y sería de esperarse que no lo podemos medir en tiempo, pero en el mediano o corto plazo me atrevo a decir que es probable que aparezca resistencia a las estrobilulinas y estaríamos perdiendo otra herramienta más. Y en este contexto es que yo remarco la importancia de empezar a rotar en estas aplicaciones secuenciales, que normalmente son 2 aplicaciones. Hubo hace 3 campañas atrás casos tal vez un poco spot en las zonas del país trigueras, y que llegan a ser 3 aplicaciones, y hay que ir rotando los modos de acción, que como te mencionaba antes, tampoco son tantos. Básicamente son 3 o 4 modos de acción los que se están usando hoy a nivel mundial. Bien, perfecto. Ya entrando a hablar de fungicidas, vos mencionabas que la RAC posicionaba a los ditiocarbamatos, familia a la cual pertenece el Mancozeb, como intrínsecamente o inherentemente de bajo riesgo a generar resistencia. Exacto. Eso, digamos, que ¿por qué se da? Básicamente es porque pertenece a los multisitios. Dentro de los multisitios, los ditiocarbamatos es uno de los que cumple esta función, y el Mancozeb per se, como molécula única, que no es nueva, la verdad que tiene algo de 40 o 50 años en el mercado, los productores paperos
lo conocen de memoria el producto y hacen aplicaciones sistemáticas de calendario cada 7 o 10 días. Para otras enfermedades como el ternario o fitóftora en cultivo de papa, también se usa en vid y en cítricos y en algunos cultivos hortícolas, pero es multisitio básicamente porque actúa en 6 puntos de control en simultáneo dentro de la célula fúngica. Y eso es la explicación de por qué es muy poco probable que genere resistencia, ¿no? Si a eso nosotros le agregamos, como en el caso de Tridium, que es la herramienta que viene a aportar UPL para el cultivo de trigo, otros 2 modos de acción ya conocidos como triazol y estrovirulina, serían 8 puntos en simultáneo, y es por eso que es muy poco probable que se pueda llegar a generar resistencia, y de hecho vamos a encontrar efectivamente la que nos podemos llegar a encontrar. De hecho, la FRAC, y los invito a quien le interese y tenga ganas, que ingrese a la página porque es muy interesante la información, ellos mismos recomiendan otros modos de acción como carboxamidas, triazoles y estrovirulina, mezclarlos para mantener este estatus de mantener a raya las enfermedades que ya son resistentes o retrasar su aparición. Bueno, justamente, digamos, me das pie a preguntarte algo que nos llegaba desde Balcarce, que es justamente que vos mencionabas que conviene mezclar fungicidas multisitio con fungicidas con otros modos de acción, digamos, y cuál es la ventaja de eso. Creo que es un poquito lo que acabas de explicar. Sí, exacto, exacto. Para mí es clave el multisitio porque lo que va a hacer nos va a ayudar a prolongar la vida útil de los otros modos de acción, como las estrovirulinas, los triazoles y las carboxamidas, para que las mismas sean siendo eficientes en el control de las enfermedades en el tiempo. O sea, el multisitio viene a convivir y a rotar y a mecharse con las otras aplicaciones de los otros modos de acción. Y ya hablando específicamente de Tridium, llegaban algunas preguntas que, bueno, que algo también cubriste en tu charla, de cómo posicionarlo, digamos, cuando tenés más de una aplicación. Bien, muy buena pregunta. Para UPL el producto es bastante flexible y el momento de aplicación va a depender básicamente de cuál es la enfermedad que nosotros queremos controlar. Ejemplo, mencionaste Balcarce, yo estoy de la provincia de Buenos Aires, es bastante probable que hagan fina sobre fina, y mancha amarilla es una enfermedad que se transmite principalmente por semilla y que está en los rastrojos prácticamente todos los años. Entonces, si yo ya sé ese escenario, y además, desde el año pasado sabemos que mancha amarilla es resistente a las familias estrovirulinas y algunos triazoles, sería una decisión muy adecuada, por ejemplo, partir con un tratamiento de semillas que incluya carboxamidas, las cuales son muy buenas herramientas para manchas. Entonces, yo con ese tratamiento de semillas, yo ya voy a tener una resolea bastante prolongada e interesante que, si lo puedo hacer coincidir con una primera aplicación temprana, hay Tridium, que contiene Mancozeb como herramienta multisitio, voy a controlar toda fuente de inóculo de mancha amarilla resistente o de roya aranjada, voy a tener una muy buena resolea también, y en caso de ir a una segunda aplicación, que en el sudeste es bastante común, por lo menos en las últimas campañas, y deseo ir a una carboxamida, que como decía en la presentación, en el sudeste tenemos periodos de llenado más largos, y ahí la carboxamida puede mostrar un plus de rendimiento y un plus de control, sería un manejo más que adecuado. Pero si salimos de la zona del sudeste de provincia de Buenos Aires, nos vamos al centro, sur de Santa Fe, si estuviese lloviendo, Entre Ríos y demás, y por ejemplo, me aparece en forma temprana roya amarilla, y yo ya tengo comprado en el galpón una estrovirulina con un triazol, y tengo roya amarilla, no tengo problema porque como en la presión de selección que hemos ejercido en esta enfermedad con estas herramientas es todavía bajo, la vamos a controlar efectivamente. Ahora, si después vamos a una segunda aplicación y yo ya ahí quiero o estoy dispuesto a invertir un poco más de dinero en una carboxamida o en Tridium, por ejemplo, quiero prolongar esa residualidad, también es válido usar Tridium, porque si me llegase a aparecer roya anaranjada o mancho un poco más tarde, voy a tener muy buenos niveles de control también y muy buenos niveles de rinde. Por eso digo que el posicionamiento del producto es bastante plástico y va a depender principalmente de cuál es la enfermedad que yo quiero atacar en forma eficiente. Gracias, Andrés. Y tengo una pregunta más que es, en situaciones donde tengo baja presión de inóculo, pero materiales susceptibles, nos preguntan cómo, o sea, qué... Hola, Martina, ahí te perdí un segundo. A ver,
Ahí sí, ahí volviste, ahí estás. ¿Me escuchas bien? Ahí sí. Discúlpame. No, te repito la pregunta, digamos. Situaciones donde tenemos baja presión de inóculo, pero materiales susceptibles, ¿qué efectos, digamos, produce Tridium en esas ¿Qué efecto produce Trivium? Y no escuché lo último. condiciones? O sea, ¿qué aporte nos hace Tridium en situaciones, digamos, con baja presión de Bien, inóculo, pero materiales muy bien, sensibles? exacto. A ver, sí, sería justificable, habría que ver cómo pintaría el clima, si hay algún reporte de lluvias y demás, pero si yo ya sé que mi material es susceptible a, por ejemplo, roya anaranjado, mancha amarilla, o incluso a roya amarilla también, que es muy agresiva y muy violenta, si yo la presión es baja todavía, pero hago una aplicación bien preventiva de este fungicida, lo que voy a hacer es, voy a controlar ese inóculo que aunque bajo va a estar presente, sobre todo en las hojas inferiores y lo que es mancha, de mancha amarilla, voy a tener una muy buena residualidad. El aporte que hace el Mancozeb, además, es de zinc y manganeso, eso es un aporte también indirectamente nutricional al cultivo. Se ven un color de hoja verde bastante más oscuro, que eso a campo se nota bastante, y lo que voy a hacer, esto aplica también a los fungicidas en general, es más preventivo. Yo soy con el fungicida, voy a lograr mucha más residualidad y un control mucho más eficiente de las enfermedades. ¿Se justifica o no? Muchas gracias, Andrés. Bueno, y con esto, digamos, por lo pronto no tenemos más preguntas, así que si querés hacer algún cierre, algún comentario final, digamos, con alguna idea fuerza que quieras dejar del taller. No, simplemente tratar de dejar eso, desde UPL tratamos de generar conciencia de que las enfermedades ya están instaladas en los lotes, están en los trigos. Me parece que es clave empezar a hacer un poco más de foco o poner la lupa en esto de elegir los materiales con buenos perfiles sanitarios, en base a hacer correctos monitoreos a campo, elegir qué herramienta adecuada. Ya sabemos el estatus de las enfermedades, y es clave empezar a incorporar fungicidas multisitios en este contexto de enfermedades resistentes. Y esto lo quiero hacer extensivo también a otros cultivos. Acá en Argentina, en trigo se confirmaron las primeras resistencias, pero hay otros países con otros cultivos, como puede ser Brasil, Bolivia y Paraguay, que están muy complicados, y hoy prácticamente es impensable hacer alguna aplicación de cualquier modo de acción que no tenga un multisitio en su conjunto, porque roya asiática de la soja es realmente un problema. En Europa hay casos de resistencia a carboxaminas, como en Ramularia, por ejemplo. Entonces, acá en Argentina tal vez es un poco incipiente, si se quiere, es algo nuevo, pero es clave desde nosotros, desde la empresa, los productores y asesores, ser proactivos y no reactivos al problema. Evitar que el problema nos pase por arriba y nosotros actuar en forma anticipada. Perfecto, Andrés. Bueno, te agradecemos mucho por la presentación. Así que bueno, con esto ya finalizamos el taller. Agradecerte mucho a vos, bueno, y a todo el equipo de UPL que acompaña este congreso, y a la audiencia por sus preguntas y la atención. Así que bueno, con esto damos por finalizado el espacio y las actividades en esta sala por el día de hoy. Aprovechen mañana, digamos, el último día de este congreso tan especial para visitarnos. Así que bueno, les agradecemos muchísimo y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Chau. Muchas gracias a todos. Saludos.